Hola país, bienvenidos. El Poder del Campo es el programa de CRA. Seguimos con Argencarne, un programa especial, el segundo programa especial. Hoy tenemos notas con productores y con disertantes de las cadenas bovina, ovina, porcina. En Argencarne se hizo también un blog test en el frigorífico Swift de Gobernador Galvez y allí se pudo apreciar la calidad de las carnes y la medición que se hace a las reses. Segundo programa especial, Argencarne. La verdad que hace mucho que no había un blog test en Swift y creo que salió bastante bien, buena participación de productores, buena hacienda y como siempre en esos blog test que haces aprendés a desnudar un animal, aprendés a sacar cortes anatómicos, aprendés que hay buenos y que no hay tan buenos y creo que eso es lo que vale, ¿no? Y creo que el desafío de acá en más es lo que vos y yo hemos hablado durante mucho tiempo, que es empezar a clasificar ese animal. Porque como te dije, hay animales que tienen más músculos, otros tienen menos músculos, más grasa, menos grasa, y hasta que nosotros no separemos eso, todos cobran lo mismo, todos pagan lo mismo, y eso no es correcto. Miguel, ustedes también tienen un desafío, una responsabilidad en esto, trasladar información al productor para que cambie cuando tiene que cambiar algún proyecto productivo porque se está equivocando en algo. Sí, sin lugar a duda, y la tomo totalmente, la responsabilidad como Swift y como industria, creo, ¿no? Y aprovechando más ahora, que creo que la relación entre el productor y la industria está bastante mejoradita con respecto a años anteriores, creo que es el momento de hacerlo. No es complicado, creo que todos sabemos el objetivo final, que es producir más carne en forma más eficiente, para un mundo que demanda, que no regala nada, que la carne argentina no es la mejor del mundo, como digo yo siempre, es buena, es competitiva, pero no nos mintamos, sino además de China comprarían otros, así que creo que el punto final de todos estos blog test es más deberes para mañana en la mañana. ¿Lo ves permeable al productor, capaz de incorporar cambios para modificar lo que viene haciendo? Más que nunca, te diría. Yo estoy cada vez más cómodo con el productor, me siento que es un tipo con el que puedo hablar, me siento muy bien con el hijo del productor, me parece que es un cambio que se viene, que es espectacular. Una persona que le gustan los números, que entiende los números, que lo desafías con números y no con tanto corazón, y eso ahí viene bien. Siempre los blog test, primero hay que agradecer a la organización, ¿no? Porque no deja de ser un tema llegar con los animales, tener una planta a disposición para poder parar las norias, para poder hacer todas las mediciones, y la verdad que hay que agradecer la buena predisposición de todos. Y después los blog test son para aprender, para saber dónde estamos parados, para medir, para ver qué necesita la industria, qué necesita el consumidor. Y tenemos que aprender, cada vez que haces un blog test es un mundo de números que te indica cómo estamos produciendo carne, ¿no? La verdad que los resultados para Limango fueron muy buenos, es una raza que se caracteriza por la producción de carne, pero más allá de la producción de raza creo que hay que ser biotipos carniceros y que la industria, en este caso Swift, nos indique qué quieren para sus clientes. ¿Qué análisis haces de lo que te pasó a vos y al resto? ¿Por dónde hay que transitar el camino de la producción de carne, olvidarse de la tranquera y llegar al frigorífico y traspasar al frigorífico para pensar en el plato? ¿Qué te llevas para llegar al plato con el mejor producto, por lo menos con el de más rendimiento? Lo que pasa es que hablamos mucho de competitividad y creo que hubo medias reses del mismo quilaje que pesaron alrededor de 140, 145 kilos, pero con 40 kilos de producción de carne distinta, ¿no? Más una que la otra. Entonces, eso en la industria y en toda la cadena es mucho valor, es mucho dinero. Entonces creo que es producción de carne, ¿no? Nos llevamos eso, que en la Argentina tenemos la materia, tenemos las cosas hechas, tenemos que implementar más cosas y solamente corregir lo que estamos haciendo. Pero hay mucho para hacer, pero hay mucho que está hecho y se puede copiar. ¿Vos estás dispuesto a hacerlo, a modificar lo que tengas que modificar? ¿Cómo ves la permeabilidad del resto de tus colegas en este sentido? Yo creo que cuesta, pero hay que hacerlo, o sea, es una cuestión de que cuando lleguen los cuarteos y cuando pueden llegar los cambios de tipificación,
donde el productor que valga la redundancia, produzca más carne, su media res se vea también beneficiado, y creo que va a ser mucho más simple, más sencillo. Nadie, o sea, se va a rehusar al mismo negocio que le dé más dinero. Hay razas que son predisponentes a producir más músculo, tal vez con la misma alimentación o con menos cantidad de alimentación, que todavía no medimos mucho en Argentina, ¿no? Y estamos en proyecto de empezar a medir el consumo residual, que es cuánto convierte un animal para producir 1 kilo de carne y cuánto se traslada de eso a la media res. Creo que vamos a ese camino, pero hay que producir carne y olvidarse un poco de producir razas. Para agendar, del 16 al 18 de agosto, Congreso de Fundaciones de Lucha contra la Fiebre Aftosa. Esto va a ocurrir en la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá, en Corrientes. Seguimos, programa especial, Argencarne. Hablamos con disertantes sobre evaluación genómica y producción ganadera. Esto es un análisis del ADN de los animales. Y básicamente a mí me toca hablar de la relación entre el cambio climático y la ganadería. Para eso vinimos a Argencarne. Pero es una situación que ya en la cumbre G20 fue un punto tratado por todos los presidentes y tiene que ver con la sostenibilidad y el tener alimentos en forma genuina. El cambio climático es una amenaza para tener alimentos en cantidad en tiempo real. ¿Tenemos que acostumbrarnos a vivir con estas circunstancias? Tenemos que acostumbrarnos a que estas circunstancias nos van a pasar seguido y tenemos que tratar de tener sistemas productivos capaces de soportar y tenemos que ver cómo nos ponemos de acuerdo para que aquellas cosas que no se pudieron hacer se hagan. Hoy es difícil con la coyuntura en la provincia del Chaco, Corrientes, norte de Santa Fe, pensar en hacer el consorcio canalero, porque nunca se pensó antes. Pero bueno, ahora habrá que pensarlo con el agua encima y exigirle al gobierno y unirse los productores para poder sacar el agua y que siga su curso. Esto está relacionado con lo que se habla cada vez más, que es el tema de la huella de carbono, donde hasta la Argentina y el productor ganadero aparece como un potencial asesino de la humanidad. Correcto, parte de eso va a ser parte de la charla. En lo que es huella de carbono es algo que han tomado los ambientalistas después de un trabajo que presentó la FAO en 2014. Ese trabajo ha tenido varias revisiones y varias correcciones por parte de FAO, pero ese trabajo hizo mucho ruido y puso a la ganadería casi al mismo nivel del transporte. O sea que la ganadería produciría tanto gas de efecto invernadero como todo lo que produce el consumo de combustibles fósiles. ¿Y esto es así o es un verso que nos quieren vender? Hay que prestarle atención de todas formas porque el consumidor en los primeros países del mundo le presta atención al etiquetado de los países de cómo se produjo justamente ese alimento. Bueno, me va llevando Silvia hacia la charla porque parte de eso es lo que vamos a ir diciendo mañana, de qué pide el consumidor, de qué están atentos los gobernantes con el cambio climático y todo lo que tiene que ver con contar con alimentos, están atentos de cómo se producen los alimentos, aquellos consumidores en los cuales Argentina debe hacer foco en esta invitación a exportar carne que nos está haciendo el mundo. Y bueno, parte de esto es ver cómo hacemos nuestros procesos. La realidad es que el tema carbono es un tema que con manejo se puede llegar a mitigar. Las dietas manejadas tienen menor impacto que si consumimos pasto seco, pero básicamente en esa cuestión del carbono vamos a poder dar una respuesta. Es más complejo la huella hídrica, donde ahí sí es mucho más complejo producir 1 kilo de bife con poca agua. Ahí sí los procesos nuestros son muy largos, hay que mantener vivo una vaca, un toro, para llegar a un novillo a 3 años, 3 años y medio. Entonces esto es bastante complejo y la huella hídrica me preocupa más que la huella de carbono. Genética, sanidad, nutrición y manejo son los 4 pilares donde se sustenta la producción ganadera. Bueno, vamos a dar una charla de lo referido al tema de genética y el tema de sanidad, cómo impacta y cómo mejoran los índices tanto reproductivos y económicos de estas maniobras. Vos sos médico veterinario y estamos hablando de sanidad. ¿Es caro invertir en sanidad? No, mira, la sanidad debe ser una de las inversiones en términos ganaderas de las más baratas y que más retorno generan. Hoy un costo promedio por vaca de todo un plan sanitario debe estar rondando 600, 700 pesos por vaca.
y tiene un impacto fenomenal. Y ese impacto fundamentalmente es más importante cuanto más productividad tenés. Es decir, si vos venís ya con un rodeo de bajo nivel de productividad, y recordemos siempre que en Argentina estás hablando del 60% de destete, mejorar vía sanidad y levantar esos puntos de preñez de destete impactan muchísimo en la rentabilidad del productor y ese costo no es muy importante. Aquel que no lo ve, aquel que no lo prueba, no lo asimila. ¿Es palpable el salto productivo cuando uno empieza a trabajar eficazmente en el aspecto sanitario, Fede? Sí, mira, nosotros, y lo vamos a dar ahora, suponete que en un rodeo de cría estás bien nutricionalmente y manejás las cuestiones las cuestiones de manejo las manejas bien. Habíamos hecho un cálculo que levantando esos puntos de preñez por cuestiones sanitarias, y sanitarias estamos diciendo que ese rodeo puede tener venerias, puede tener enfermedades reproductivas, donde el impacto en la caída de la preñez de destete es significativo, pasar de un 85% de destete a caerte a un 70%, una cuestión de esa mejora en la preñez puede estar rondando más o menos en 2.000, 2.000 y pico de pesos por vaca lograda. Es decir, si vos tenés un rodeo de 100 vacas, estás hablando de 200.000, 200, 250.000 pesos de diferencia en el ingreso solo por cuestiones sanitarias. Hay muchos criadores que dicen, no, yo me dejo algún ternero porque lo veo lindo fenotípicamente y va a ser mi futuro toro para el rodeo comercial. ¿Qué le dirías ante este tipo de proyecto productivo que tienen muchos criadores todavía en la Argentina? Sí, lamentablemente hay muchos todavía de los que dicen, me guardo los terneros más lindos. Y hoy ha avanzado muchísimo todos los aspectos productivos. Y hoy tenés cabañas, y la gran mayoría de las cabañas líderes ya te presentan muchos datos y mucha información de los toros que van a venta. Y esta información está evaluada ya sea por distintos sistemas, por el ERA de Estados Unidos o por el Britpan australiano, que te están indicando qué proporción de la genética es ese mejoramiento que tenés a futuro en la progenie. Es decir, hoy puedes tener toros probados en cuanto a facilidad de parto y te olvidás de tener problemas en el momento de la aparición de la distosia. Tenés toros probados en cuanto al kilo al destete, en cuanto al peso final, en cuanto al área del ojo de bife, en cuanto al área del engrasamiento. Tenés un montón de información disponible que está dada para los criadores y que puede repercutir directamente en el negocio. También la genética es un poco más de inversión, pero es acumulable en el tiempo. Vas mejorando. Una de las presentaciones que damos es, los pollos parrilleros hace 50 años atrás eran 900 gramos y tardaban como 2 meses o 3 meses en producirse. Hoy tenés pollos parrilleros de 2 kilos, 3 kilos, que se producen en 50 días. Y esto es pura y consecuentemente de la mejora genética de la producción. Paraguay está en este momento, hay un potencial bárbaro, diríamos, para la porcinocultura. Pero estamos más o menos, habrá unas 35.000 madres más o menos en Paraguay. ¿Consumo interno o exportación? ¿Cuál es el destino de lo que producen allí? Ambos. Vos sabés que Paraguay no se caracteriza por el consumo per cápita en Paraguay, está en los 6 kilos, creo. Y tenemos un potencial interno muy importante, pero evidentemente apuntamos a los mercados de afuera. ¿Cuáles son esos mercados? ¿Cuáles son los destinos más habituales del Paraguay hoy? Habitual del Paraguay es Rusia. Habitual del Paraguay, pero no es precisamente el mejor mercado. Nosotros apuntamos a mercados interesantes. Tenemos que tener acceso a los mejores mercados porque creemos que el producto que vamos a hacer va a ser de primera calidad también. ¿Cuáles son los mejores mercados hoy en el negocio del cerdo y cómo aparece China ahora en el firmamento comercial después de lo que le está pasando, ¿no? Estamos, la verdad que esto es este problema que tiene China es un problema que nosotros lo sentimos también porque somos productores y evidentemente es una catástrofe, digamos. Es una catástrofe, si medimos en términos de volumen, prácticamente diríamos la producción de Argentina. Hay una merma del 30% y esa merma evidentemente tiene que ser abastecida. Esto impacta negativamente para los commodities, pero así como impacta negativamente para los commodities, es una oportunidad que tiene el productor agropecuario de darle valor agregado a los granos.
China puede ser una posibilidad. ¿Cuáles son los mejores mercados a los que aspiran ustedes? Nosotros apuntamos a los mejores mercados del mundo. Creemos, no tenemos todavía acceso a China porque hacemos por vía Vietnam y Hong Kong, pagando algunos aranceles que no tiene razón de ser. Creemos que vamos a llegar. Hay un empuje del sector, va a haber un empuje del sector a que apuntemos a eso. Tenemos muy buenas relaciones, diríamos, entre el trabajo conjunto de la parte pública y la parte privada. Es interesante en Paraguay. No hay tanta burocracia, es efectiva, así que nos ayudamos mutuamente. El Poder del Campo, el programa de CRA, programa especial de Argencarne en la exposición de San Justo en Santa Fe. Conversamos con empresarios y referentes del sector. Cerramos los números ayer, te diría prácticamente. Tuvimos un incremento con respecto al mes pasado, menor al que esperábamos. Estamos hablando de un 6%, podríamos hablar del 61% de ocupación real, con un poco más de la mitad de las empresas en llenado, con venta pero en llenado, y manteniendo una enorme diferencia con la misma foto del año anterior. O sea, en marzo estábamos con 18 puntos menos que el 2018, ahora estamos con 13% menos que el 2018. Digamos que lo que uno ve es una zafra escalonada. Los terneros a algún lado se venden y a algún lado van, pero definitivamente no están yendo con la velocidad que de otros años al corral directamente. Seguramente, fuera de la desgracia de las zonas inundadas y de alguna seca incipiente en otras, fue una primera verano de una oferta forrajera excepcional. Y bueno, imaginamos que mucho estará en distintos tipos de recría, más o menos profesionales, pero en los corrales el llenado es paulatino. ¿Por qué? ¿Cuál crees que es la razón de que haya una diferencia tan marcada con respecto al nivel del cierre del año pasado cuando no era negocio encerrar? Mira, en marzo te diría que fue contundente la falta de plazo y de crédito. O sea, como veníamos mencionando, desplatados del año anterior, plazos cortos, la cosecha de maíz superpuesta, que es otra gran erogación del filotero, porque por ahí en los granos es más fácil en la parte de grano puro embolsar y fijar, otros mecanismos, pero por ejemplo todos los picados en general se pagan con corto plazo. Todos estamos, o sea, volvemos a que el crédito no es solo el bancario, ¿no? Es el crédito entre particulares. Entonces lo de marzo estaba explicado en eso. Los plazos ahora se han alargado, o sea, hoy ya los 60 días y 60 y 90 días son casi moneda corriente, y sin embargo no alcanza. Y ahí cuando uno conversa con los colegas, encontramos el segundo fenómeno, que es la incertidumbre, ¿no? O sea, hemos notado que la inflación de marzo, ese 4,7, y la idea de un 4/5% de abril, le hace ver al analista de cada empresa y al dueño una proyección donde si los precios del consumo se van a mantener en torno a los 65 pesos, más o menos, entradas más abundantes o menores, perdemos el poder de compra, el poder adquisitivo rápidamente en 90 días. Primero que nada, una muy buena experiencia. La verdad que el acompañamiento de los criadores y la iniciativa de CRA de armar esta linda exposición con este espíritu de valorizar toda la cadena de las carnes es una experiencia muy positiva. Es algo que sin duda le suma a la cadena y por supuesto muy contento y muy orgulloso de la participación de todos los novillos y Meg Bradford y de los resultados obtenidos en el Block Test que marca el camino de lo que están haciendo nuestros criadores. Porque esto, como siempre lo dicen los que saben, es una pirámide y arranca por las cabañas que hacen su genética para terminar volcándola a la cría y que termine en esto, en un novillo premiado, en un MEG premiado y en carne para los mercados internos y de exportación. Yo quiero destacar esto, porque la raza se somete al frigorífico
a la despostada para ver qué es lo que se hace bien y para ver dónde hay que corregir. Sin duda, esta es la prueba final de todo el trabajo. Es a donde se ve el camino recorrido en la cría, en la alimentación, en la sanidad, en la genética, en todos los días dedicados a cuidar ese animal y promover su mejor desarrollo y su mejor genética para llegar a este resultado, a estar en el frigorífico, en la sala de cuarteo, observando corte por corte y viendo los tamaños, la cantidad de músculo, la cantidad de hueso, la cantidad de grasa, el marbling y la calidad de carne, que es lo que buscamos finalmente. En el ida y vuelta con el frigorífico, ¿están por el buen camino? ¿La conclusión? Sin duda, creo que los resultados que obtuvimos nos lo demuestran. Los rindes obtenidos tanto en las medias reses como en los cortes individuales así lo marcan. Tener el mayor área de ojo de bife en un MEG, tener las calidades de marbling que observamos en los novillos Braford, la cantidad de grasa de cobertura, que es la ideal sin estar pasados, y la cantidad de carne producida nos marca que estamos en un muy buen camino y que sin duda nos queda camino por seguir recorriendo para mejorar. Venimos a esta exposición porque nos convocaron para presentar, digamos, de alguna manera, cuando me sugirió el licenciado Iriarte venir, digo, ¿de qué quiere que hable? Digamos, nosotros somos productores y nada más que tenemos el tema de la carnicería. Me dice, no, contá tu historia, contá tu experiencia, y bueno, lo que hicimos es presentamos justamente eso, ¿no? Cómo se puede realmente, desde la visión integral de participar en los eslabones de la cadena, no desde el punto de vista solamente del negocio, sino también del conocimiento de lo que es el sistema de producción, que lo hemos hablado y lo hemos desarrollado seguramente en algunas otras ocasiones en las que nos hemos encontrado, de lo que te enseña de alguna manera el tener un negocio como el que nosotros tenemos en Coronel Suárez con 4 huellas, lo que te enseña hacia el público y lo que te enseña hacia atrás en lo que es el sistema productivo y cómo te posiciona en el negocio, ¿no? Hoy, ¿cómo están tus corrales? Los corrales, nosotros por una decisión, digamos, estamos haciendo hotelería y algo de hacienda propia para las carnicerías. Por una decisión que tiene que ver con la coyuntura del momento, vamos con media máquina, digamos, ¿no? O sea, estamos con un 50% de ocupación, pero eso como ocupación objetivo, lo hemos buscado así. Se supone que hoy se gana plata y el año pasado se perdió mucho. Se supone, digo, hoy cierran los números del corral. Depende de contra qué lo compares. O sea, hoy el problema son las expectativas, Silvio. No me parece prudente hablar de ganar plata en este contexto. O sea, realmente, por supuesto, es un contexto más favorable que el del año pasado, donde el año pasado realmente fue... nosotros creo que nos encontramos ahí en el piso en el sábado, ahí por mayo, y era donde recién arrancaba el camino de cuesta arriba. Fue un año realmente muy, muy difícil, determinante, y haber sobrevivido ese año desde el punto de vista de nuestra actividad, a nosotros como una empresa joven y de media escala, ya es importante. Por eso que este año estamos con una prudencia muy importante y lo que estamos viendo es, nosotros estamos abocados al consumo interno, no hacemos exportación, y lo que estamos viendo es que hay una retracción muy significativa del consumo interno. ¿Cuánto cayó el consumo en tu mostrador de un año a esta parte? Mirá, no solamente de un año a esta parte, o sea, de marzo, enero, febrero, podemos hablar de un 10-15%. Lo que se derrumbó es marzo y abril. O sea, de marzo y abril estamos hablando de que respecto del año pasado estamos en Coronel Suárez, generalmente, digamos en general, los números en general, y charlado con los colegas, estás en una retracción de entre un 25 y un 30%. Llegando al final de este programa especial de Argencarne, todo lo que ocurrió en San Justo, en Santa Fe, nuevamente gracias a Silvio Baiocco por todo el interesantísimo material que nos ha enviado. La semana que viene en el Mano a Mano, Mercedes McCormick, una especialista en ovinos. Nos vamos, hasta la semana que viene, país, muy, pero muy buena vida. ودي متروف أنا عندي